Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es complejo, pero súper importante. Los mundos internos de los niños que enfrentan retos en su desarrollo. Vamos a platicar sobre las psicopatologías infantiles, pero ojo, no para poner etiquetas, sino para entenderlas como si fueran mapas, guías que nos ayudan a comprenderlos mejor y a saber cómo apoyarlos. A ver, cuando hablamos de estas condiciones, es bien importante quitarnos de la cabeza la idea de que son defectos de carácter o que el niño se porta mal. Para nada. Estamos hablando de patrones persistentes, ¿saben? Como si fueran nudos en el pensamiento o en la emoción que, pues, no dejan que las cosas fluyan, interfieren con su crecimiento, con el aprendizaje y al final del día con su felicidad. Aquí la palabra clave tiene que ser empatía. Estas condiciones son obstáculos, son baches en el camino del desarrollo, no una sentencia de por vida. Así que nuestro objetivo aquí es, juntos, intentar desenredar un poco este concepto y entender cómo se manifiesta en la vida real. Venga pues, empecemos con la primera área, el enfoque y la atención. Aquí vamos a explorar esos trastornos que afectan la capacidad de un niño para, digamos, regular sus propios pensamientos y acciones. Y créanme, este es un desafío enorme que impacta directamente en cómo interactúan con todo lo que los rodea. Bueno, vamos a empezar con uno que seguro a muchos les suena, el TDAH, o sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La clave de todo, y quiero que se fijen bien en la definición, es la palabra persistente. No hablamos de un día que andan distraídos o con un pico de energía, no. Es una condición constante que de verdad impacta su desarrollo. Y aquí viene lo interesante. El TDAH no se ve igual en todos. Tiene como dos caras. Por un lado está la inatención. Imaginen que es como tratar de escuchar una sola estación de radio, pero con todas las demás sonando a todo volumen al mismo tiempo. Y por el otro lado, tenemos la hiperactividad y la impulsividad. Esa energía que parece que no se acaba nunca, esa necesidad de actuar que es, pues, casi imposible de contener. Y esto es crucial, ¿eh? Un diagnóstico profesional no es algo que se haga a la ligera, no se basa en una sola observación. Es un proceso súper riguroso. Miren, se evalúan criterios muy específicos, que ciertos síntomas hayan durado meses, que aparecieran antes de los 12 años y, muy importante, que afecten al niño en diferentes lugares, como en la casa y en la escuela. Bueno, ahora vamos a cambiar de canal. Dejamos un poquito el mundo del pensamiento para entrar de lleno al universo de las emociones. Vamos a platicar de cómo la ansiedad y la depresión se manifiestan en la infancia, que por cierto, muchas veces es de formas que ni nos esperamos. A ver, que un niño extraña a sus papás es lo más normal del mundo. Pero la ansiedad por separación es otra cosa, es mucho más. La definición oficial, la del DSM-5-TR, que es como el manual de referencia, es súper potente. Lo describe como un miedo excesivo e inapropiado para la edad del niño, centrado totalmente en la idea de separarse de quienes lo cuidan. Y de nuevo, la persistencia es la clave. Este número 4 es fundamental. Para que se considere un diagnóstico, estos síntomas tan intensos de ansiedad tienen que durar como mínimo 4 semanas, un mes. Esto nos dice que no es una preocupación de un día, sino un estado de angustia que de verdad es constante. ¿Y cómo se ve esto en el día a día? Bueno, puede ser una angustia tremenda antes de ir a la escuela. Una preocupación que no los deja en paz de que algo malo les va a pasar a sus papás. O incluso quejas físicas, como dolores de cabeza o de estómago, que curiosamente aparecen justo antes de una separación. Ahora pasemos a la depresión. Y aquí es bien importante saber que en los niños no siempre se manifiesta como tristeza. De hecho, el síntoma principal puede ser una irritabilidad constante. El diagnóstico formal requiere al menos 5 síntomas durante 2 semanas seguidas, que marquen un cambio clarísimo en cómo se comportaba antes. Entonces, en lugar de buscar a un niño que llora, podríamos ver a uno que se aísla en el recreo, que de repente ya no quiere jugar a lo que antes le encantaba, o que sus dibujos son muy tristes, o que tiene cambios drásticos en el apetito o en el sueño. Estas son las señales que nos deben poner alerta. Muy bien, ahora vamos a cambiar el foco hacia afuera. Vamos a ver esos trastornos que se manifiestan en el comportamiento, en esa fricción que se crea entre los impulsos de un niño y, pues, las reglas del mundo que lo rodea. El corazón de esta categoría de trastornos es una lucha constante con el autocontrol. Son dificultades muy profundas para manejar las emociones y los impulsos. Y esto, claro, termina en conductas que rompen las normas sociales y a veces hasta los derechos de otras personas. Un ejemplo clave es el trastorno de negativista desafiante. Y ojo, no se trata solo de que se porta mal. Es un patrón persistente de estar de mal humor, de discutir por todo con los adultos, de desafiar las reglas de forma activa y muy a menudo de culpar a los demás por los propios errores. Para nuestra última sección, vamos a ver los trastornos que alteran los procesos más básicos y fundamentales para el bienestar de cualquiera: comer, eliminar desechos y dormir.
En cuanto a los trastornos alimentarios, estos se centran en una alteración que no se quita en la forma de comer. Puede ser desde un rechazo a la comida hasta episodios de atracones o un control exagerado del peso, de una forma que simplemente no es apropiada para su edad. Luego tenemos los trastornos de la eliminación. Esto es cuando un niño, que ya pasó la edad en la que se espera que controle sus esfínteres, se sigue orinando, lo que se conoce como enuresis, o defecando, encopresis, en lugares donde no debe. Y esto puede ser voluntario o involuntario. Y finalmente, los trastornos del sueño-vigilia. Aquí entran el insomnio, las pesadillas recurrentes o los terrores nocturnos. Pero lo crucial es entender que no son solo un problema de la noche. Estas condiciones tienen un impacto directo y muy visible en la energía, el humor y la atención del niño durante todo el día. Hemos recorrido un panorama bastante complejo, pero más allá de todas las definiciones y los criterios, el objetivo es uno solo: cambiar la perspectiva. Pasar del juicio a la comprensión y de la frustración a buscar la manera de apoyar. Entonces, el punto más crucial es este. Toda esta información es una herramienta para ser más observadores y empáticos, no para diagnosticar. Armar este rompecabezas para llegar a un diagnóstico correcto solo puede hacerlo un profesional de la salud mental, después de una evaluación súper completa y cuidadosa. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahora que tenemos una idea un poco más clara de estos desafíos, ¿qué pequeños cambios podemos hacer en nuestras interacciones para crear entornos más seguros y comprensivos que apoyen el viaje único de cada niño? La reflexión queda abierta.